Bueno, dentro de todo el material que tenemos en la página web, la idea del vídeo es que hagamos como una criba del material que debería de llevar controlado el día de la prueba. ¿Vale? Dentro del material hay un montón de información que nos ha facilitado la empresa y información que os hemos dado desde lo que es la CAT o desde el curso. Vale, entonces, dentro de reestructuración organizativa de transportes de Barcelona, tenemos un documento sobre la reestructuración organizativa de Transporte de Barcelona que nos explica o nos hace una pequeña disertación de lo que sería el tema de la reestructuración que se lleva realizando en la empresa desde el año 2024, con la desaparición de los ROC, de los responsables de oficina de centro, y su reestructuración dentro de la empresa, y sobre lo que sería la creación de los CESOP, la creación de los COPS y de algunas figuras que se han ido implementando en la sala desde hace un tiempo, como puede ser el técnico de información BUS, que pertenece al CIP, perdón, al Centro de Información BUS, o el agente de atención digital, que trabaja en conjunto con el agente de atención digital de Metro y que lleva todo el tema de redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, en el caso de que lo haya, o la red TX, antiguo Twitter, etcétera. A grandes rasgos es algo, un poquito de información sobre esta reestructuración. ¿Vale? Dentro del pequeño material de estudio, al final, ¿qué es lo que intenté hacer aquí? Aquí lo que intenté hacer fue sacar la información o hacer como un resumen de toda la información que nos daba la empresa, porque nos decía, nos hablaba de habilidades y competencias. Al final, habilidades y competencias. ¿Qué habilidades y competencias me exige, entre comillas? O ante la pregunta, ¿cómo debería de ser un mando de transportes de Barcelona o un COP de transportes de Barcelona? Pues aquí tenemos todas las habilidades y competencias, y además tenemos todos las funciones que están contempladas en nuestra VPT, en nuestra valoración del puesto de trabajo, ¿vale? Y las he puesto, pues os han ido poniendo, pues en función de lo que sea: supervisión del servicio de regularidad, inspección, gestión de recursos, atención al personal de conducción, gestión de incidencias, prevención y seguridad, etcétera, ¿vale? Y luego lo que hablábamos, las habilidades, ¿vale? Y las competencias, en este caso las habilidades de lo que sería el COP, ¿vale? Luego tenemos organización, funciones y estructura de las áreas. Desde el nacimiento en la AMB, en la Àrea Metropolitana de Barcelona, ¿vale? Tenemos ferrocarril, tenemos bus, tenemos proyectos y serveis de movilidad y la Fundación TMB, ¿vale? Es un poco la estructura de lo que compondría, ¿vale? Estos ítems TMB, ¿vale? Acordaros que proyectan y serveis de movilidad se ocupa de lo que sería el bus turístico, el teleférico y el Ambici, la empresa que es de alquiler de bicicletas eléctricas de Barcelona, pero que no está en Barcelona, que está en el extrarradio de Barcelona. Hablamos de misión, visión y valores. Os hago también un pequeño resumen. Explico aquí qué es el AMBICI, explicamos qué es el área metropolitana, la AMB, área metropolitana de Barcelona, que creo que es muy importante. Explicamos lo que es ATM, Autoridad del Transporte Metropolitano, y cuáles son sus competencias, ¿vale? Y los procesos, ¿vale? En la empresa nos encontramos los procesos estratégicos, los procesos clave y los procesos de soporte, que creo que tenemos que tener muy claro cuáles son, ¿vale? Os explico cuál es, o en qué consiste en un procedimiento, un protocolo o una directriz, ¿vale? Aparte de eso, empezamos a hacer una descripción bastante importante de cuáles son los principales procedimientos y protocolos, pero no bajo mi idea, sino al menos estos son los procedimientos y protocolos que me debo de saber el día del examen.
que son los que la empresa me habla. El P039, asistencia sanitaria por trastornos de salud en el trabajo, ¿vale? El 1103, procedimiento de acoso laboral en TV. El 1106, protocolo de acoso sexual por razón de sexo. El 1107, protocolo por acoso sexual, por razón de orientación sexual, perdón, y el protocolo el 1108, el de desconexión digital. Al menos estos me los tengo que saber. Cuando digo saber, no me refiero al procedimiento como tal en sí y toda la disertación del procedimiento, no. Solamente quiero saber que si me preguntan por el 1108, que yo sepa que es el protocolo de desconexión digital de Transportes de Barcelona. ¿Y qué hago? Os pongo una situación, porque al final, si yo pongo un ejemplo, a lo mejor me resulta más fácil de comprender que si no, que si pongo todo lo que es el procedimiento en sí. En consecuencia, pongo un ejemplo de cuál sería una situación que afectara a ese protocolo o a ese procedimiento, que creo que es más fácil de comprender. Venga, pues nos vamos para atrás. Aquí en las presentaciones, la verdad es que está muy bien porque todo esto son presentaciones sobre el tema de los psicotécnicos. Están construidas para para el personal de nuevo ingreso, cuando quieren empezar en la empresa, que van a hacer psicotécnicos, y hay muchos de ellos que no han hecho nunca psicotécnicos o no se han iniciado, y bueno, es una manera de empezar a ver cómo son las secuencias, por ejemplo, numéricas, cómo son las secuencias gráficas, en qué consiste un test de personalidad, con un ejemplo, ¿vale? Yo creo que es importante, al menos, oye, me lo puedo descargar, le puedo echar un vistazo a la presentación, que no son excesivamente largas, en la cual me vienen muchísimos ejemplos. Organización, ¿vale? Organización, yo me leo y me suena la carta de servicios. ¿En qué consiste la carta de servicios? ¿Vale? Al final es lo que la empresa se compromete con el ciudadano, ¿vale? Luego tendríamos otra cosa que sería con lo que sería el ayuntamiento, que sería el contrato programa. Pero aquí solamente nos está hablando de la carta de servicios y se repiten cosas. Misión, visión y valores. Yo tengo claro, me los miro, me los puedo aprender, soy capaz de memorizar alguno de ellos. Me hablan los valores de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Nombra 3 de ellos que yo sepa. Oye, sencillos, gestión eficiente, transparencia y compromiso. Sencillos, que sea capaz de memorizar un poquito para que en el caso de que a mí me ataquen con eso, que yo tenga respuesta. ¿Vale? Me explica un montón de cosas sobre el trabajo de accesibilidad, seguridad, me habla de la Fundación TMB, todo, porque al final todo se va repitiendo. ¿Vale? El código ético lo he puesto aquí porque creo que es algo que lo debo de leer y debo de saber que existe. Solamente he de saber que existe. Luego tengo aquí el objetivo y las finalidades. ¿Vale? Oye, que si me preguntan por el código ético, yo pueda saber qué existe y en qué consiste. Nada más. ¿Vale? Volvemos a la misión, visión y valores. De nuevo, otra vez. Venga, me los tengo claro en qué consiste cada uno de ellos, tengo claro unos ejemplos de cada uno de ellos, y si me atacan con misión, visión y valores, oye, yo tengo las armas para poder defenderme. Plan de responsabilidad social, hablan de él también. Bueno, pues al final esto es otro de los vademecums gigantes que hay ahí, que no voy a tener que aprenderme ni muchísimo menos, sino que voy a tener que hacer un micro resumen, ¿vale? O una pequeña leída o vista por encima, que al final yo sepa, ¿vale?, que existe un plan de responsabilidad social y en qué consiste. Hablamos de nuevo Plan Estratégico 2025, Plan Igualdad, política de compliance de TMB, política de gestión de asentismo laboral, presentación institucional del 2024. Todo esto, simplemente tengo que leerlo y tengo que saber que existe. Nada más. Nadie va a pedir, o no creo que nadie vaya a pedir, que sepamos
seamos conocedores al 100% del plan estratégico del 2025 o no sepamos el plan de igualdad, porque creo que ni la misma persona que crea el plan de igualdad se lo sabe al dedillo. ¿Vale? Puntos de atención al cliente. Bueno, pues creo que es muy importante que sepamos cuáles son los puntos de atención al cliente, que tengamos idea de los horarios de apertura, que si queremos tener información sobre un objeto extraviado, ya sea en la red de bus o en la red de metro, en la página de TMB tenemos acceso a través de un formulario para poder tener toda la información sobre el objeto que se ha extraviado y poder ya llegar a acceder a él y nos indicarán a dónde lo hemos de ir a recoger. Tenemos el sistema tarifario. Vale, aquí lo que hago yo es un link directamente a la ATM, que al final es quien se ocupa de todo el sistema tarifario. ¿Vale? Nos habla de los municipios que hay y de cualquier novedad o información de actualidad que podamos tener. Vuelvo a recibir lo mismo de antes. Oye, me meto en la página y hago una pequeña chafardeita. ¿Vale? Oye, me habla de los títulos y de las tarifas, el alta de la T-Movilidad, centros de atención y ayuda, mapa de zonas, ¿vale? Oye, pues no me voy a, evidentemente no voy a ser capaz de aprenderme todas las zonas de las coronas, pero bueno, oye, me lo voy a echar un vistacito, me lo voy a mirar, y oye, pues mira, a lo mejor, pues puedo llegar a sonarme de decir, ostras, pues mira, pero no voy a ver el truco, a la fail, el Vendrell. Oye, pues bueno, pues mira, que está constituido por 296 municipios. ¿Me voy a saber los 296 municipios? No, no lo creo. Pero, bueno, oye, dentro de esa corona, ¿vale? Pues sabemos que hay unas áreas o unas zonas y bueno, pues oye, está compuesta pues por esos 296 municipios. Creo que a título informativo, solo como lectura e información, es bueno. ¿Me lo tengo que aprender todo? No, para nada. Os linko información sobre la T-Movilidad. Toda la información que está linkada aquí os la linko directamente a la web, porque así de esta forma le garantizo de que cuando hay una actualización también vosotros disponéis de esa actualización. Oye, nos explica qué es la T-Movilidad, cómo funciona, la gestión, la venta y la atención al cliente, los tipos de títulos, cuántos títulos puede llevar en el móvil, cuántos títulos puede llevar en el PVC, los títulos de cartón, toda la información. Y otra otro taco de información, que esto sí que es más complicado, sobre precios, ¿vale? Esto es un rollo patatero, ¿vale? Y bueno, personalmente, ¿qué haría? Pues iría un poquito a jugar a la ruleta, ¿sabes? Pues bueno, T usual, T casual, me aprendería un par, dos, tres zonas, ¿vale? El billete sencillo del aeropuerto, recordar que es billete sencillo de metro, ¿vale? Si me preguntan por el billete sencillo de bus al aeropuerto, sigue siendo los 2,65, que había una pregunta por ahí un poco liosa sobre esto, ¿vale? Y bueno, pues a lo mejor me miraría algún otro tipo de título, algo característico que pueda ser como a ver, perdonad, bueno, pues la teoría, luego por aquí tenemos la T-Verda, ¿vale? Tenemos la T-Aira, que en el caso de que me preguntaran, que sepa que existe este tipo de título, ¿vale? Oye, pues la T-Movilidad, T-Verda, pues bueno, que sepa que existe, ¿vale? ¿Qué quiero indagar un poquito más? Algo de información. No me va a ocupar mucho en el disco duro de la cabeza, ¿vale? La T-Aira igual, oye, le picaré y me explicará que tiene un uso exclusivo, que son 2 viajes para los días con contaminación ambiental, ¿vale? Billete sencillo de bus comprado en el EMV, ¿vale? Acordaros EMV, EMV, esperaros que
Eurocard, Mastercard, Visa y la T acompañante. Y bueno, pues le echaría una vista, ¿eh? Que sepa cuántos títulos de Hola Barcelona hay, de 2 días, de 3 días, de 4 días, de 5 días, ¿vale? Que al final veis que hay una modificación, que ya no son, si no recuerdo mal, están hechos 4 días, pero ya no son por días naturales, sino que van por horas, ¿vale? O sea, en un número de horas, 2 días, pero 48 horas, ¿vale? Bueno, pues la verdad que, bueno, para echarle un vistazo y volvemos a lo mismo. Me tengo que aprender la T yoga hasta las 6 zonas, tal. Oye, ¿cuántas seré capaz de aprenderme? ¿Sabes? O de la T, perdón, de la T yoga, de la T casual. ¿Me tengo que aprender las 6 zonas? ¿Eres capaz de aprenderte las 6 zonas? Sí, Jordi, soy capaz. Perfecto. Pues te las aprendes. Pues no, Jordi, no soy capaz de aprenderme las 6 zonas. Pues me aprendo 2, 3. Oye, ya está, con lo que sea capaz de irme al examen. Luego nos vamos a ir a las líneas, ¿vale? Líneas, bueno, ¿qué tenemos? Las líneas de bus a demanda, que sepamos que son 135, 180, 197, 198 y 199. La 180, aunque sepamos que ha habido bueno, se ha aprobado que esa línea dejará de participar en el tema del bus a la demanda y se convertirá en una línea de bus de barrio, o en una línea EH o una línea, no sabemos cómo será, pero eso dicen que pasará después del verano. Entonces no hay ningún problema. Después del verano, cuando esa línea se ponga en marcha, se llamará la línea 180 o 100, lo que sea. A día de hoy, la línea 180 es una línea de bus de barrio y en lo de las líneas SH está incorrecto. Está mal, no debería de formar parte de las líneas SH porque las líneas de bus a la demanda y las líneas de BBT, acordaros que no entran en la mesura de la prestación del servei porque no se miden ni por regularidad, ni por puntualidad, ni por ningún otro tipo de ítem de las mesuras de la prestació del servei. Días de circulación de las líneas. Bueno, pues es importante que le eche un vistazo para que no me pillen en un renuncio como me podrían pillar, ¿no? En el caso de línea X1, un corte en la calle Aragón, a la altura de calle Aribao, ¿a qué líneas quedan afectadas? Un sábado. Y me pongan la X1 y la 100. Y por inercia caiga en esa trampa, ¿no? Acordaros que la X1 o la 242 solamente corre de laborables lunes a viernes. Sábado y festivo no circula, como puede pasar con la 175 o como puede pasar con la línea 52 o con la línea 23. Cosas muy características que cuando yo vaya a contestar una pregunta puede hacer que caiga, que caiga en esa trampita. ¿Vale? Os linko las líneas de bus. Aquí podéis ver el plano de las líneas de bus en una plantilla de como si fuera Google Maps, ¿vale? Y nos sale perfectamente el dibujo de todas las líneas. Nos indica de que els dissabtes i festius la línia de 20 té dues destinacions, perquè recordar que V19, de 20 y V29 tienen servicio que va limitado a otro punto que no es el terminal. Y la línea en ese punto hay ciertos turnos que quedan limitados en ese punto. Perdona, pero aquí no se carga ahora esto, no sé el motivo, pero al final el objetivo es de que en este mapa vemos todo el recorrido de la línea. A ver si es capaz de cargarse y lo podemos ver. Vamos a ver. Bueno, pues no se quiere cargar, pero al final en el plano vamos a ver todo el recorrido de la línea de 20 en este caso, que era la que teníamos seleccionada. Relación de línea SH, ¿vale? Aquí hemos hablado que era donde estaba el gap, que estaba la línea 180, ¿vale? La línea 180 no debe de estar aquí. La línea 180 no es línea EH, ni laborable, ni sábado, ni festivo, porque forma parte de las líneas
del bus a la demanda. Líneas de Barcelona Bus Turístico, tenemos solamente dos que circulan durante todo el año, que son la 100 y la 101. Recordaros de echarle un vistazo al recorrido de la línea 100, ya que se ha modificado sustancialmente. De la línea 100, que se ha modificado sustancialmente, bueno, y dejando de hacer parte del recorrido por diagonal, o dejando de hacer el recorrido por la diagonal, entrando por calle Aragón, directamente desde el Paso de Gracia, y yendo directamente a la parada del Champla y luego estación de Sants, Tarragona, Plaza España. Recordar que hay dos líneas que circulan en las diversas épocas del año, que es la línea 90 siempre, y que tenemos en Navidad el Christmas y en verano, en época de temporada que empezó el 1 de junio, el Night Bus. Tenemos el Metro de Barcelona, Cataluña Bus Turístico, porque forma parte de nosotros, funicular de Montjuïc, información del tranvía Blau, el teleférico de Montjuïc, el Night Bus, información de Nova Xarxa, os puse información de los brincarrés, porque creo que debéis de conocer de que tenemos los brincarrés en sábado y domingo en toda Barcelona, con dos afectaciones, en Grande San Andreu en Grande San Andreu, perdonad, es que es muy tarde ya. En Grande Gracia y en calle Creu Coberta, ¿vale? Y luego en Cornellá también se hace brincarrés que afecta a la línea, si lo abrimos aquí, tenemos una pequeña información que os puse de 10 a 21, sábado y domingo, Creu Coberta, con un plano, Sants, Grande Gracia y Pacificación, calles de la Gavarra en Cornellá con afectación a la línea 24 y en calles del Padró en Cornellá también línea 67, 68 y 95, ¿vale? Un pequeño recorte de lo que nos brinda el ayuntamiento como información para el tema de los cortes de brincarrés. Os puse también, porque pensé que era importante, el pasaje por línea, porque al final, bueno, de las líneas que se sirven con articulado, con estándar y de las líneas de bus de barri, vale que tengamos una idea de decir, bueno, pues yo qué sé, me preguntaran, de las líneas que circulan con articulado, ¿cuáles son las primeras que transportan más pasaje? Pues oye, 206, 204, 208. No creo que nadie sea capaz de preguntar ¿cuántos pasajeros ha transportado la línea 206? No, ¿vale? Y luego el total, ya sea articulado, ya sea estándar o ya sea flota mixta, da igual, ¿vale? Pues al final articulado, estándar, ¿vale? Nos aparece ahí la 219, que como línea de estándar está transportando más pasaje o ha transportado más pasaje, por ejemplo, que la línea 210 que se sirve siempre con articulado. Pasa que como sabemos que por la física del recorrido de la línea 219 no se puede servir con estándar a no ser que sea el sábado y festivo, que va con vehículos limitados a Verdaguer y al puente Baicarca. El tema de ubicación de flota, que creo que también está bien que os lo puse aquí, ¿vale? Identificados por series y el tipo de vehículo que era, ¿vale? Pues oye, mira, nos hablan del coche de la serie 20, pero sabemos que es un vehículo de gasoil híbrido bus turístico de 2 pisos, ¿vale? Y que tenemos de dos tipos de, digamos, de marcas, ¿no? De lo que sería Urbis y Volvo, ¿vale? Que tenemos 13 y 14 coches. Serie 21, pues oye, coches de la serie MAN, de esto, 263 y 273, de doble piso. Venga, pues también en Horta. 2 pisos, los Volvo, los 22, 10 coches, los 23, 2 pisos, también 10 coches en Horta. Bueno, pues una forma de poder ir identificando los coches, sean de la serie 35, 42, 43, etcétera. Y si nos hablan de series de coche, pues oye, que sepamos qué tipo de vehículos son, ¿no? Pues oye, 44, pues oye, son vehículos midis. Nos hablan de coches de la serie 46, pues un eléctrico, ¿vale? Coche de la serie 50, pues un híbrido, etcétera, etcétera, etcétera. Al final es darle un vistazo. Oye, coches de la serie 46, pues mira, tengo en Horta y en Triángulo, ¿vale?
bueno, al final un poquito para tener la ubicación de la flota y conocer pues qué tipo de coches o qué tipo de modelos hay. Al final, lo que hablábamos el otro día, coches de la serie 31, articulado de hidrógeno, dos coches, que hablábamos del 3110 y el 3111. Si nos vamos para atrás, nos vamos ahí a los reglamentos. En los reglamentos que tenemos, asignación de servicio y escogida de conductores. ¿Tengo que saberme la asignación de servicio y la escogida de conductores? No. Pero creo que me dan la información y tengo que ser conocedor de cómo se asignan los servicios, ¿vale? Creo que había alguna pregunta ahí en los cuestionarios que hice y tengo que saber cómo funciona la escogida de conductores. Algunos de vosotros habéis tenido que escoger ya como fijos, en consecuencia ya lo tenéis por la mano, pero hay otros compañeros que no han escogido para fijos, que no saben cómo funciona la escogida de conductores, ni para escoger servicio como fijo, ni para escoger cochera. Entonces está bien que nos los leamos y seamos capaces de memorizar lo que podamos, ¿eh? Estatuto de los trabajadores. Bueno, pasa como en el convenio. Esto abarca una gran cantidad de cosas. Entonces, bueno, si tengo opción de leérmelo, me lo leeré, ¿vale? Pero no le voy a dar más importancia que la que le quiera dar, ¿eh? No me lo voy a saber. Premios y sanciones. Cada año sale preguntas de premios y sanciones. ¿Pueden salir este año? No lo sé, pero yo me lo miraría. Y dentro de los premios y sanciones, oye, intentaría, ¿vale? Oye, saber que los premios se pueden dar por actos meritorios, por espíritu de servicio o por afán de superación profesional. Y dentro de esos actos meritorios, la clasificación de los actos y las circunstancias. Y ya está, ¿vale? Y las clases de premios. Esto es muy sencillo, ¿vale? Porque no es complicado de acordarse y, oye, si yo en el momento de las preguntas me llegan a preguntar y por un acto honorífico, ¿qué dos tipos de premios se pueden dar? Oye, al menos que tenga ahí dos cositas que me salgan rápido, ¿no? Oye, pues diplomas honoríficos y cartas laudatorias. Además, es que lo de cartas laudatorias es como que se queda mucho en la cabeza, ¿eh? Nos habla de las sanciones, que sepamos que hay faltas leves, menos graves, graves y muy graves. Voy a ser capaz de aprenderme completamente todas las faltas. Seguramente no seré capaz de hacerlo, ¿vale? Pero bueno, oye, esto es importante bajo mi punto de vista, ¿vale? Lo que conlleva cada falta, ¿vale? Las leves, advertencia de amonestación escrita o suspensión de empleo y sueldo de un día. Las menos graves, suspensión de empleo y sueldo de 2 a 5 días. Las graves, suspensión de empleo y sueldo de 6 a 15 días. Y las muy graves pueden conllevar despido, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos habla de la cancelación de las faltas, ¿vale? Las faltas quedarán canceladas cuando exista un determinado periodo de tiempo sin haber cometido otra de la misma gravedad, según el detalle siguiente. Leves 3 meses. Yo tengo una falta leve, se puede cancelar si a los 3 meses no he cometido otra falta leve. O, evidentemente, de mayor gravedad. Las menos graves a los 6 meses, las graves a un año y la prescripción, ¿vale? Prescribirá a los 15 días el tratamiento que lo detallado en el párrafo anterior. Bueno, esto yo me lo miraría con mucho cariño, Reglamento de viajeros. El reglamento de viajeros, la modificación del reglamento de viajeros nos viene a decir que hay dos cosas que ahora son importantes, que una de ellas, perdona, que voy a hacer un poco más grande esto, a ver si puedo, que os quería enseñar una cosa, ¿vale? Que una de ellas es el acceso o la obligación de sacar la rampa a petición de las personas que van con caminador o con un andador. Y esto que os quiero enseñar ahora.
¿vale? Aquí en la M, que nos dice y nos habla del acceso de patinetes eléctricos y vehículos, bueno, l'accés dels patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal elèctrics als vehicles i a les instal·lacions de transport públic. S'exclouen d'aquesta consideració les bicicletes elèctriques i els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. ¿Vale? Bueno, pues este párrafo del reglamento de viajeros que lo podamos tener claro. Entendemos que si entro con una bicicleta eléctrica tendrá que ser plegada para no sobrepasar las dimensiones mínimas de 100 por 60 por 25. Al igual que los scooters homologados. Vale, y aquí poca cosa más tengo. Datos empresa. Los acrónimos, que os lo puse, que los repasamos en clase, creo que está bien. Si me hablan del GPK, del SAE, del GPS, del TBKC, de bueno, un montón de palabras que fui poniendo yo por aquí tal y como se me iban ocurriendo, ¿no? AIR, RECON, ATM, DBT, filtro DPF, bueno, y por aquí me salía lo del Europay Mastercard Visa, que es la EMV. Si dejo que se cargue la página bien cargada, igual Europay Mastercard Visa, correcto, sí. Sí, Europay Mastercard Visa. ¿Vale? Validador MV, uno de los sistemas embarcados que van en el vehículo junto con las validadoras de movilidad, con las validadoras magnéticas, con el equipo SIU y con los equipos de posicionamiento del SAE. El acuerdo COP lo tengo aquí grabado para que sepáis pues, que, bueno, que en el momento que alguno pase a ser COP, pues pasará en la escogida que probablemente se realizará en octubre al grupo 76, que será un grupo de nuevo, bueno, se constituye de nuevo, etc. Convenio, me lo voy a leer y poco cosa más, y las dadas básicas. Aquí en las dadas básicas tengo que tener controlado mínimo, a ver si al final se acaba cargando. Ahora, oye, la demanda, vale, lo tengo que tener claro. Los ratios, me los sé, me los tengo que tener claros. Y aquí abajo, mínimo, autobuses. Líneas, paradas, marquesinas, palos de parada, carril bus y longitud de la red. Datos de velocidad comercial, tanto en hora punta como media a lo largo del día. Y número de flota. ¿Vale? Al final, estos datos, gas natural, eléctricos, gasoil, híbrido, oye, no soy capaz de memorizarlo todo, Jordi, me resulta imposible. Oye, pues al final que según las dadas básicas, bueno, ¿cuál es la tecnología puntera que ahora Transportes de Barcelona está diciendo que tiene? Flota de hidrógeno. Pues que sepa que hay 46, porque es posible que si me preguntan algo, me pregunten por algo que es puntero. Os he puesto datos del ISC, del índice de satisfacción del cliente, a modo anecdótico porque nos valoran y, bueno, podría ser y darse el caso de que, oye, según el ISC, el índice de satisfacción del cliente, ¿cuáles son los aspectos mejor valorados o mejor valorado en autobuses? Oye, pues accesibilidad. Venga. Y de metro, pues la oferta, la accesibilidad y la atención. Y los menos valorados, pues oye, en el metro, la seguridad, no lo sé, un poco los datos del índice de satisfacción al cliente del ISC, porque, bueno, al final me preguntarán algo de esto que no es fácil de encontrar, porque parece que lo tengan ahí guardado como oro en paño, ¿eh? Pues bueno, lo tenemos. Y volvemos otra vez a lo mismo. Cifras récord en el 2024 con 215 millones de pasajeros transportados en toda la red de bus. Las licencias, que como os comenté,
se había puesto aquí el tema de afinidad y consanguinidad. Y bueno, dentro de la afinidad todos los casos que se pueden dar, y dentro de la consanguinidad todos los casos que se pueden dar hasta el segundo grado, que es al final lo que nos afecta. Nosotros al final tenemos pues hasta primer grado de consanguinidad o afinidad, o hasta el segundo grado de afinidad y consanguinidad. Luego aquí, pues ya las licencias, como estaban puestas, y el detalle de las que he podido ir encontrando. Tenéis puesto los operativos de inspección y el organigrama. Bueno, el organigrama. ¿Con qué me voy a ir yo a la prueba del examen del organigrama? Yo no me voy a liar más de lo que sea estrictamente necesario, o al menos esa es mi intención, ¿vale? Consejos de administración cuando hablamos de TMB, ¿vale? Oye, presidenta, Laia Bonet, Antonio Balmón, vicepresidente y consejero delegado, Xavier Flores, ¿vale? A partir de ahí, me voy a ir a lo que son las direcciones de las redes, ¿vale? Yo el Jordi, yo no me voy a complicar, y voy a aprenderme 3 personas que están por debajo del conseller del Xavier Flores, que será Óscar Playa, director de la red de metro, Jacobo Kalitovich, director de la red de bus, y Inés Nazaret González, directora de organización de las personas de TMB, ¿vale? A partir de ahí me lo voy a pasar. Lo siento, no voy a ser capaz de aprenderme todo este pedazo de rollo que es el organigrama, ¿vale? Cuando me voy a la dirección de organización de las personas de TMB, veo aquí que hay una disertación, aquí se van repartiendo. Oye, y me sale por aquí Laura García, que lo hemos comentado muchas veces en el aula. Oye, personas, directora de personas de la xarxa de bus, Laura García. ¿Por qué? Porque es una incorporación bastante reciente y con un peso bastante importante en la creación o en la firma del tema de los COPs, o del acuerdo COP, ¿vale? Director de la red de bus, Jacobo Kalitovich, ¿vale? Y me voy a ir ya aquí a los directores, ¿vale? Director de Horta, Antonio Vázquez. Zona Franca, Francisco Luis Bernal. Con Triangular, Guillén Camarasa, y CSX, Guillén Camarasa también, ¿vale? Jefe de explotación de Horta. Yo ya pongo Jordi Torrens porque lo acaban de nombrar jefe de explotación de Horta y creo que debo de poner Jordi Torrens. José Antonio Millán pasa a un tema de accidentes, ¿vale? Y el responsable de material móvil, Virgilio Moya, ¿vale? Hablando de Horta. Zona Franca, Paco Bernal. Jefe de explotación, Brian Reynoso. Y responsable de material móvil, Joan Josep Pineda Vilanova. Triángulo, director Guillén Camarasa. Fernando Pajares, responsable de material móvil. Y jefe de explotación, Juan Carlos Callao, que será sustituido por David Bachero. Pero de momento, que yo sepa, no hay nombramiento, y de hecho estoy viendo a Juan Carlos Callao todavía en la oficina. O sea que, de momento, Juan Carlos Callao. Si no es así, os diremos alguna cosa. Director de CSX, Guillén Camarasa, y cap d'explotació, Carlos Saura. ¿Vale? Con esto es con lo mínimo que me he de ir al examen. Lo mínimo. Respecto al organigrama. Hemos intentado que esté lo más actualizado posible. De hecho, hasta el último momento hemos estado haciendo cambios y hemos estado haciendo actualizaciones sobre la marcha de lo que salía. Bueno, yo confío y espero que no pongan el tema del organigrama muy complicado, porque no sería, la verdad es que sería una cosa fea. Hablamos de cualidad ISO, hablamos de las ISO. Cuando hablamos de la norma ISO de calidad, todo lo referente a la 9001,
Medio ambiente en vía pública 14.001, 13.816 una norma UNE del transporte urbano de viajeros, la 50.001 la gestión energética, ¿vale? Y si queréis información, pues bueno, en lo que hablábamos el otro día sobre el proyecto Escada Zeus, sobre infraestructura de repostaje eléctrico en la calle, sobre las torres de repostaje, los cargadores y los coches que van con pantógrafo para cargar. Creo que con esto información sobre calidad tenemos suficiente. Aquí hablamos de terminología que creo que oye, pues es importante, está bien, porque comentábamos el otro día de lo que es la terminología, ¿no? Laborable, festivo, sábado, ¿vale? W, servicio diario, creo que esos son los 4 ítems, ¿no? Que me voy a encontrar. El F de laborable, la S de sábado, la E de festivo y las líneas que circulan con el W, ¿vale? WW, que es servicio diario con oferta para todo el año. O sea, que todo el horario, el laborable, sábado y festivo, siempre es el mismo. Esto sucede en algunas líneas de bus de barri, que solamente hay un coche y que el horario siempre es el mismo. Bueno, tenemos conceptos de autobuses, tenemos las acciones reguladoras, ¿vale? Cuándo se aplica una medida reguladora o se aplica otra, el tipo de desvío, programados y no programados. Creo que la información, pues bueno, la leo y creo que está bien, ¿eh? Psicotécnicos. Aquí en los psicotécnicos lo que he hecho ha sido poner una batería de psicotécnicos en los que está el DAT 7, el BAT 7 y el DAT 5. ¿Vale? Esos son los que voy a entrenar. Esos son los que voy a entrenar. Ya está. Guía de Barcelona. Puntos de interés. Bueno, pues, ¿qué ha hecho aquí el Menda? Pues ha cogido y ha dicho, oye, mira, hospitales, y se me han ido ocurriendo hospitales. Y os los he ido poniendo, ¿vale? Con un tip, ¿vale? Para que me pueda situar, de decir, ostras, pues mira, me lo invento, Hospital Moisés Broggi, no lo sitúo, pues venga, pues ese tip me dirá dónde está, ¿vale? Y dónde lo ubico, ¿no? Pues oye, aquí me sale, número 7, en Moisés Broggi, San Joan d'Espí, etcétera, etcétera, ¿no? Pues lo mismo hice con los hoteles, que se me fueron ocurriendo, con los sitios que podemos contemplar como sitios turísticos o con los museos. Bueno, creo que a nivel de información sobre situación de ya sea hospitales, ya sea clínicas, ya sea museos o puntos turísticos, a nivel de Barcelona está bastante amplio y creo que está bastante bien. Volvemos a lo mismo, es solamente que me suenen muchas cosas de las que hay aquí. ¿Vale? Que me suene. Oye, pues una mañana diré, ostras, pues mira, oye, ¿voy a tener que mirar dónde está el Hospital Universitario Valdebrón? No. ¿Voy a tener que mirar dónde está el clínico? No. ¿O el Hospital del Mar? No. Pero a lo mejor, pues yo qué sé, el Germans Trias y Pujol, pues a lo mejor, si no me dicen Canruti, sí que tengo que mirar cuál es. Digo yo, no lo sé. O yo qué sé, o la clínica CIMA. ¿Vale? Pues los que no estáis acostumbrados a ir por Manuel Girona, doctor Ferran, pues a lo mejor os hablan del CIMA y os suena a chino. Pues bueno, le he hecho un vistazo y sé dónde ubicarlo, porque al final me lo ubica en el plano y me es mucho más fácil que si te digo Manuel Girona con doctor Ferran. Tenemos las pruebas anteriores, todo lo que hemos ido haciendo, fórmula de pérdida de vuelta ni la miro. Los exámenes anteriores, esto sí, tenemos aquí pruebas para ir haciendo y corrigiendo. La ofimática que la he puesto con las soluciones. El cuestionario 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿vale? Y la prueba final, que era una cosa rara que yo me inventé cuando hacíamos más sesiones y demás, pues que era como una sorpresa, ¿no? De, ostras, pensaba que me ibas a preguntar por las calles y me estás preguntando cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades que tiene que tener, que diga 4 habilidades que tiene que tener un mando. ¿Vale? Que al final es como que nunca me miraría eso, pero en la convocatoria hay información que debo de mirármela y la debo de saber. Procedimientos y protocolos. Estos, lo mínimo que me he de saber, ¿vale? El 1108, 1107, 1106, 1103 y P039. No me tengo que saber el protocolo ni el procedimiento, me tengo que saber de qué va ese protocolo y ese procedimiento, o ese procedimiento.
¿vale? Si me hablan del P039, ¿qué es lo que es? ¿Me van a preguntar algo del procedimiento de asistencia sanitaria? Pues puede ser que sí que me pregunten algo, pero yo creo que no se van a poner a preguntar cosas complejas, ¿vale? El procedimiento de agresión del empleado, pues bueno, no hemos llegado a encontrar el número del procedimiento, no he sido capaz, ¿vale? Aquí, teoría aquí, debería de salir el número. Esto está inyectado en el gestor documental y no hemos sido capaces de encontrar el número, pero bueno, de todas maneras sí que me lo leeré y cómo debe de ser la gestión en caso de agresión, ¿no? Pues el tema de acompañamiento, el tema de ir a la clínica del Pilar, al informe de daños personales o de lesiones, de parte de lesiones, etcétera. Y bueno, una batería de principales protocolos y de protocolos, instrucciones y comprimidos en sí. Os puse esto de que leer y que estudiar porque pensé que iría bien. Y las pruebas del día 16, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Descargué las soluciones y quité las contraseñas, ¿vale? Pero recordar que si en el caso de que no hubiera ido bien y hubieran contraseñas, sería el Jordi Ross, en minúscula, todo junto, ¿vale? Y a lo que es referente al manual, no hay nada más. Espero que podáis reconfigurar un poquito en el caso de tener dudas cómo lo voy a estudiar o cómo me lo voy a poner. No es difícil, no es difícil, no es difícil. A veces no se trata de aprenderme las cosas al dedillo, porque seré capaz de aprenderme a lo mejor un 60%, pero sí de que me suenen muchas cosas, porque a lo mejor en lugar de aprenderme 60 al dedillo, soy capaz de hacer que me suenen 80 cosas. Y si me suenan, tengo mucho ganado, porque pensad que al final estoy casi convencido, 99%, al igual que sale la pregunta de qué día es el último día que la cochera de Poniente presta servicio, que es el 12 de enero, al final, 12 de enero confirmado, se va a hacer tipo test, con 3, 4 opciones de respuesta. Contemos que una de las respuestas sea un poco rara y que me suene algo de lo que me está preguntando. Prácticamente voy a ser capaz de contestar la mayoría de las preguntas con bastante seguridad, ¿vale? En lugar de enrocarme en aprender. Al final es más fácil leer, porque al final de leer me suena, ¿vale? Hacer psicotécnicos, hacer psicotécnicos es una parte importante de la prueba, muy importante, tan importante como la de conocimientos corporativos. Leer bien lo que me están pidiendo en el psicotécnico y qué es lo que tengo que hacer. Leed muy bien qué es lo que tengo que hacer para que yo cuando haga el psicotécnico sea capaz de contestar y responder lo que me están preguntando. En el caso de que haya una pregunta que sea como el otro día del parking, en la cual yo ya intuyo que hay un montón de paja en ese texto que no tiene importancia ni es trascendental, oye, que sepa poder apuntarme o que sepa apuntarme o ya directamente ir a hacerlo de forma esquemática para luego, cuando voy a la esencia de las preguntas, poder responder con rapidez y con seguridad. No tener que estar buscando dentro de un texto de 30, 35 o 40 líneas. En principio creo que no hay nada más. 50 minutos casi de vídeo. Y bueno, pues poquito a poco. Esperemos que salga la fecha del examen. Esperemos que nos den un poco más de tiempo para estudiar. Y bueno, sobre la marcha, cualquier cosita la vamos comentando en el grupo. Y nada, a darle caña y ahí tranquilos, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil de lo que os podéis imaginar. Bueno, un saludito enorme y cualquier cosita lo comentamos.